El hoyo de la romera. A lo largo de mis caminos he encontrado historias que me han llamado la atención, algunas con mucha fantasía, fijando mi imaginación en hadas y personas mágicas, las cuales en algún momento cambiarán mi destino con una misión heroica o un consejo profético. Así como a Moisés se le encomendó una tarea y vivir su valerosa historia por medio de una higuera en llamas, o al león de Tristán buscar a quien pertenecía el cabello claro traído por un ave. Yo por mi parte quiero pensar esta narración tal vez sea mi venturosa labor, impuesta por un no tan cruel destino, que me suministró a ojos y oídos lo que aquí en adelante relataré. Bueno, esto lo digo con pinceladas ilusorias, no siempre somos tan únicos como pensamos. Lo relatado posteriormente no comienza en un lugar recóndito de ninguna mancha, y por el contrario, yo sí quiero acordarme, pues aquellos paisajes de cielos azules e imponentes montañas se albergan al lado de mis mejores recuerdos. Cualquiera, con un poco de buen gusto, podría enamorarse de esta tierra de la misma manera como los Buendías amaron Macondo. En aquella época, Santa Sofía era conocida como Huatoque, lo cual en las lenguas de ese entonces significaba quebrada de monte. Este territorio es característico por tener montañas, con varias caídas de agua, cavernas y abismos, donde resalta el hoyo de la Romera, el cual posee una profundidad de más de 25 metros. Tal lugar era utilizado para la finalidad de lanzar a los infieles allí dentro, pues consideraban esta era una forma de reprender tal falta. Pero este relato no se basa en los usos o razones que se le daba, sino por el contrario, cómo don Vicente y Gregorio de Castilla, en la época de la colonia, se le ocurrió arrojar a su esposa, para disfrutar de su soltería, a lo Enrique VIII de Inglaterra. Al momento de caer, doña Catalina Ibáñez de Castilla, lo único que tuvo para aferrarse a este mundo fue un grito a María Auxiliadora, quien la cobijó para que no muriera. Doña Catalina, una vez estando en tierra a salvo del peligro, vio la espléndida y radiante luz emitida de su Salvadora. Aquella entidad sobrenatural acudió a su llamado, suministrándole uvas y velas cada 3 días para subsistir y guiar su camino, permitiendo que se abriera paso hasta llegar a Monguí, donde un grupo de personas vieron cómo un destello atravesaba una caverna, encegueciendo sus miradas, dejándolos atónitos por unos instantes. Cuando ellos pudieron enfocar, vieron una mujer que sostenía en su mano derecha un cirio, junto con unas cuantas uvas que aún colgaban de un racimo. Catalina contó toda la cadena de sucesos acontecidos, instaurando este relato. Hay quienes afirman que esta caverna tiene pasadizos que comunican distintas localidades y también municipios de la provincia. Lo cierto es que este lugar es conocido como el Hoyo de la Romera. Volvimos. Buenas, volvimos. No nos perdimos, no nos desaparecimos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Retomamos Bitácoras de Viaje con este lindo texto. Nos habíamos quedado en Santa Sofía, ¿no? Bueno, primero excusas por no poder grabar antes. Volvimos a la realidad y la realidad nos ocupa. Entonces, pues retomemos, ¿no? Sí, retomemos. Bueno, este relato lo conocimos precisamente en Santa Sofía, ¿no? La bibliotecaria nos dio unas nociones de lo aquí contado, de lo que acabamos de nombrar. Pero la historia tiene varias versiones, ¿no? La señora nos contaba eso, solo nos contó esta lamentablemente, pero eso es lo bonito de viajar, ¿no? De conocer el territorio y hablar de esas cosas que precisamente las personas de ciertos lugares, como en este caso Santa Sofía, conocen de sus lugares.
Sí, bueno, algo muy importante era algo que también queríamos acercar en cuenta desde el podcast pasado, es que tenemos que darle un sentido a los viajes que hacemos, ¿no? En este caso nosotros, nuestro viaje fue para adquirir conocimiento sobre el territorio, pero más bien un conocimiento como forjado por la gente, por la gente de a pie más que nada, que bueno, pues obviamente sí nos basamos en algunas cosas, pues en datos importantes, en oficinas de turismo y alcaldías y eso, pero pues ustedes saben que la historia popular se la forja pues, la gente que habita el pueblo. Es importante también tener una relación amena, por decirlo así, con los que habitan los lugares a donde vamos. Y pues esto fue lo que pasó en Santa Sofía, o sea, bueno, empezamos a preguntar cosas y nos empezaron a contar cosas también. Entonces de allí pudimos sacar este pequeño relato. De Moniquirá sacamos lo de la sirena, creo que lo contamos en la grabación pasada. No recuerdo, pero igualmente no sobra contarlo un poquito, ¿no? Cuéntenos. Bueno, cuando estaba en invierno en el río Moniquirá, es el que cruza precisamente, ahí tiene el mismo nombre del pueblo. Hay un puente donde habían unos ganaderos y ellos lo que hicieron fue pues lazar a una sirena y tenerla, querían capturarla, no sé, mascota de querían tenerla. Bueno, como cosa rara, el hombre queriendo dominar todo su entorno, ¿no? Entonces ella los amenazó, les dijo que si no la soltaban, que ella iba a hacer que el pueblo se hundiera pues por la creciente del río. Y bueno, esa era la historia de Moniquirá así muy ampliamente. Creo que sí la contamos la vez pasada, sí la contamos. Sí, me parece que sí. Bueno, con estas ya serían 3 historias que tenemos de los lugares donde hemos ido. Tenemos las ventanas del Tisquizoque, tenemos el río Moniquirá y ahorita el hoyo de la Romera, ¿sí? Ah, faltó algo que no sé, eso sí no me acuerdo si lo contamos de Moniquirá, de cuando alguien va a morir. Bueno, también aquí en esta parte de la provincia centro se tiene ese pensamiento bueno, allá lo llaman el curruco. Aquí pues yo me acuerdo que mis abuelos lo llamaban el currucucuy, que era el ave que precisamente es un búho, ¿no? O una lechuza. Bueno, es alguna de estas dos aves. Que se hace en las puertas o en aledaño donde alguien va a morir y canta durante aproximadamente 3 días, hace pues el ruido que emiten ellos. Esa fue como la otra historia que nos contaron, pero no recuerdo si lo habíamos contado en el anterior. No, de eso sí no habíamos hablado. Bueno, después intentamos hacer muchas cosas en Santa Sofía, ¿no? O sea, intentamos ir a... Bueno, realmente no sé si sea una basílica, pero se parece, ¿sí? Intentamos ir, pero pues estaba cerrado. O sea, la vuelta de ir en enero y querer visitar iglesias es posiblemente no encontrarlas abiertas porque como que todos los años se hace como un encuentro de sacerdotes, algo así. Sí, entonces había unos retiros espirituales, entonces se nos fue un poquito imposible entrar, pero si se veía muy hermosa. O sea, sí, si pueden entren, si van a Santa Sofía, entren a la iglesia, si van a un pueblo, entren a la iglesia del pueblo, porque muchas veces las iglesias y las conformaciones de las parroquias son las que cuentan las historias de los pueblos también, ¿sí? Porque pues recordemos que la iglesia es un actor social importante dentro de estas comunidades y todo esto, o sea, es un eje central casi. Sí, bueno, además que pues ahí también se encuentra la persona de a pie, como las que nos cuentan estas historias, y eso también forja mucho la identidad. La forma de la iglesia, como tú lo dices, muestra cómo es el territorio, un reflejo del territorio. Bueno, otra cosa importante ahí es el hecho de cómo por esa tradición oral se conoce el territorio, ¿no? O sea, digamos los mitos, por ejemplo el mito de Moniquirá está muy ligado al río, y más abajito pues que queda Barbosa, y ahí también pues lo asocio con el alrededor de los sitios característicos o representativos, cómo se generan estas leyendas y estas cosas. Por ejemplo, por eso nombro un poco Barbosa y Moniquirá, que es digamos de río de festival, digámoslo así.
recordemos que los seres humanos desde su comienzo, ¿sí? Como seres humanos, pues tienen una necesidad por buscar la explicación a los fenómenos naturales. De ahí nacen los mitos, ¿sí? Y los mitos también están relacionados, pues obviamente con querer conocer el territorio, querer darle un significado y también con forjar una identidad y darle un valor a ese elemento natural, ¿sí? Digamos en muchas historias indígenas, o sea, en muchos mitos indígenas, se tiene eso, es mucha, en esa cosmovisión, por decirlo así, corrijo lo que dije antes, en esa cosmovisión, se le da un valor diferente al elemento natural y se le trata casi como un ser vivo, ¿sí? De ahí también pueden nacer todos estos relatos. Lo que pasa es que, o sea, se me hace a mí, esto ya es una opinión, pues ya para la época de la colonia ya estaba como un poco impuesta esa mentalidad del hombre como dueño del territorio y no como parte del territorio, y por eso y por eso estos lugares, o sea, ¿qué fue lo que dije antes? Como, sí, como por ejemplo un río, yo que sé, una caverna, algo así, son utilizados como herramientas de las historias y no como actores principales, se me hace a mí. Bueno, hay una autora que nombra un poco eso, es la Kusikanki, se me olvida el nombre, sí, Kusikanki, pero no me acuerdo el nombre. Creo que es Silvia. Silvia, si sí. Silvia nos escucha, perdón por no acordarnos de su nombre, esa señora es una eminencia. Sí, bueno, el hecho es que, bueno, tampoco recuerdo el nombre del texto, pero se llama más o menos como, bueno, una visión occidental sobre, bueno, lo que estamos hablando, no recuerdo el nombre. Si llego a acordarme del nombre, lo dejo en los comentarios y eso. Bueno, el hecho es que nombra como esa diferencia entre las visiones de hombre-naturaleza y sociedad que se dan no tanto un tanto en la visión occidental y la visión pues de nosotros, ya los dirían por ahí los sudacas. Exactamente. de ya los latinos, y se nombraba eso, que se veía al hombre como un ente igual a un animal, digámoslo así. Hombre y entorno son iguales. En cambio, en la visión occidental se veía la naturaleza como inferior a él. Bueno, y eso también se ha dado por la corriente occidental y pues por todo lo que hablamos de la religión. Dios pone bueno, desde el catolicismo, ¿no? Al hombre como eje principal de la creación, bueno, etcétera. Tiene mucho que ver con esto. Pues así lo digo muy a muchas brochadas muy amplias, pero más o menos de eso el texto hacia esas visiones, hombre y sociedad, medio ambiente. Bueno, es interesante pegarle una leída. Es un texto siempre gonorreita. Tengan en cuenta que pues gracias a esa visión estamos como estamos y estamos donde estamos, ¿no? Gracias a esa visión tenemos un reloj climático. Sí. Que sí es algo difícil recuperar la horizontalidad con la naturaleza. No sé. Que sí vamos a estar vivos para verlo. Lo más probable es que no. Lo más probable es que no. O sea, la jerarquía está en nuestra sangre casi. Y pues es muy denso reconocer eso ahorita, pero pues igual, como, o sea, no queremos adentrarnos en futuros distópicos, no mentiras. Queremos más Mad Max. Es más, si no, bájenle 3 rayas. No nos vamos a ir al futuro, ¿ok? Pero bueno, volviendo un poco al territorio, el territorio siempre va a ser una forma de generar identidad. No solo nosotros, sino también cómo nos identifican los otros. O sea, para nosotros tener de cierta manera una visión de nosotros mismos, necesitamos el reconocimiento del otro y reconocernos con una identidad, con algo propio que va muy ligado al territorio. Desde cómo nos vestimos, la música que escuchamos, el lugar donde habitamos y cómo habitamos ese lugar. Que pues por lo que acabamos de mencionar un poco esa verticalidad, se pierde pues mucha mucha
mucha aprehensión del territorio. Sí. Sí, pero pues bueno, pasando a otro tema, no quiero obviar tu idea, no fue una obviación de una idea. Pasando a otro tema que tiene que ver también con Santa Sofía, o sea, Santa Sofía en casco urbano es algo pequeñito, ¿sí? Pero su extensión abarca casi que, bueno, la mayoría de los pisos térmicos que podemos tener, ¿sí? Entonces, por esa misma razón, se pueden cultivar muchísimas cosas. ¿Te acuerdas de eso? Sí, fresa, mora, papa, en la parte de arribita, ya llegando Es que sí, allá, o sea, hay limitada también con temperaturas, saboyano. sí, hay temperaturas, pues digamos como tropicales y, y temperaturas de páramo. Ujú. Entonces yo no sabía eso, eso permite que, pues, que Santa Sofía produzca cualquier cantidad de alimentos y que se le dé, o sea, que se le facilite eso. Bueno, aquí también es grande, o sea, porque también limitaba con saboya. Y bueno, bueno, no recuerdo, las ruinas estaban eran, ¿eso todavía era Santa Sofía o ya era Villalba? No lo sé porque estaba como casi a la mitad del camino. Pero tal vez si eso ya era Villa de Leyva. Bueno, Ujú. ¿qué pasó? Nosotros a la noche siguiente acampamos. Nos hablamos por ahí con alguien que nos dejó acampar. Por ahí en un pedacito. Al día siguiente salimos supremamente temprano a caminar hacia Villa de Leyva. Otra recomendación, si van a caminar, caminen desde temprano. Desayunen bien. ¿Sí? Y caminen desde temprano porque el sol no está tan fuerte. Uno está como con más energía. Sí, el cuerpo está más descansado. El cuerpo está más descansado. Uno no va con el hinchonche del almuerzo. Porque eso fue lo que nos pasó un poco yendo de Moniquira a Santa Sofía. Y vayan, uno se distrae con cualquier cosa, realmente, ¿no? Sí, además que pues cuando hay buena compañía pues es más o menos el camino. Sí, se habla siempre de todo un poquito. Yo tenía algo en la mente y era, digamos, como el hecho, bueno, para ti, ¿cuál es la diferencia entre un viaje y un paseo? Pero pues algo habíamos nombrado la vez pasada, pero no de una manera como más, no sé. No lo puntualizamos. Sí. Y la cuestión es que, digamos, el paseo es donde uno descansa como de la cotidianidad, ¿sí? Donde uno como que cambia de posición solo para descansar, por decirlo de alguna forma. Y creemos nosotros que en el viaje ya, pues uno le da un propósito, ¿no? Uno va y quiere aprender algo. Va y busca aprender algo. Y puede tener uno ser recíproco con el lugar a donde uno va, que es algo que también para los próximos viajes pienso que debemos tener, es ese hecho de tener una reciprocidad con el lugar y las personas a donde vamos, dejarles de alguna u otra manera una parte de nosotros, o sea, ese intercambio de conocimientos también. Sí, o sea, pues ese es como el punto básico de relacionarse con otras personas. Lo hacemos hincapié en eso porque a veces a uno se lo olvida. A veces uno piensa que pues como uno tiene plata puede mover cosas y eso, o puede hacer que las estadías sean más fáciles, o ¿cómo les explico? O sea, como que el intercambio monetario hace que uno no tenga una relación adecuada con las personas, ¿sí? Uh-huh. Porque todo está fácil, todo es bueno, me ofrece algo y yo se lo pago y ya, hasta ahí llegó la comunicación. Y eso es algo que nosotros con nuestros viajes pues buscamos hacer de una forma diferente, ¿sí? Tampoco es pagar con sonrisas y canciones. No mentiras, tampoco. Ahora si pueden, háganlo. Sí, obviamente si se puede, re bien. Pero bueno, es ese hecho de tener una reciprocidad, vuelvo y digo, en el viaje. En el paseo, yo siento que se enfoca a veces, es que, digamos, estaría muy ligado tal vez con el ego. Silencio. Uy, sorbito de silencio. Porque digamos, bueno, yo cuando nosotros decidimos viajar
o bueno, cuando una persona decide viajar, lo hace con un fin, ¿no? Tiene un fin, sea de autoconocimiento o un fin, digámoslo ahí, abierto a cualquier persona. Pero el hecho de pasear es ir a ver y mostrar que yo estoy ahí, tal vez. Puede ser. Y decir, yo estuve allá. Pues Pero es que yo veo el paseo más como una forma, ¿cómo decirlo? Veo el paseo más como una forma, sí, obviamente de presumir poder adquisitivo. O sea, güey, de decir, tengo plata y tengo plata para ir a tal lugar. momento. Otro sorbito de silencio. Otro sorbito de silencio. Lo que pasa es que en este momento nos estamos cuestionando cosas que no nos habíamos cuestionado antes y tratamos de que el podcast sea lo más orgánico posible. Sí. Perdón por la verborrea, pero así funciona esto. Sí. Es que de igual forma, pues estructurar algo de una vivencia tan, digamos, fluida como fue, no me hace muy cuadrado. Sí, un poco mucho. Pero bueno, hay, hay algo acá interesante y es también un desconocimiento de bueno, no, a mí también me pasa, es un desconocimiento del lugar donde uno habita. Bueno, ¿a qué voy? Un ejemplo, acá en Tunja. Hay ciertas cosas que nosotros no conocemos del mismo lugar y cosas que no podemos llegar a transmitir por el desconocimiento que hay. Digamos, nosotros podemos hablar un ejemplo, voy a poner un ejemplo muy amplio. Las fiestas de la Virgen del Carmen que hacen aquí, tal. Uh-huh. Que bueno, la plaza se llena y toda la cosa. Digamos, conocemos ese tipo de cosas que son muy reconocidas por, digamos, el afluente de gente que hay, Uh-huh. pero hay ciertas cosas que desconocemos. Pues de por qué se presenta todo eso, yo solo tengo un culpable: el maldito neoliberalismo. No mentiras, pero el estilo de vida que tenemos en este momento sí nos lleva mucho a distraernos del reconocimiento de nuestro entorno, porque pues la mayoría de nosotros estamos preocupados por ser productivos, estamos preocupados por servir como si fuéramos máquinas. Eso es para mí es un factor importante por el cual no podemos conocer nuestro territorio como tal. Y porque nos hace falta eso y la pérdida de tradición oral también. ¿Por qué? Porque con el mismo afán de ser productivos, de ser exitosos como lo dicta el sistema, pues también dejamos de escuchar a nuestros mayores, ¿no? Entonces, de ahí en adelante yo creo que ese problema está en eso, en ir como, ¿cómo se llaman estas cosas de los caballos? ¿Los ponen así? Un caballo zorrero, le decían. Sí, ir como un caballo zorrero, sin Sí, ver con a los nuestro ojitos alrededor tapados. y sin reconocer nuestro alrededor. Y esto va a sonar un poco conspiranoico, pero yo creo que al sistema le conviene que nosotros no reconozcamos eso, porque de esa manera no podemos luchar por lo que nos genera esa identidad. Bueno, tengo acá una cosa que me acaba de surgir. Eso también tiene que ver con las formas de ocio. Lo pongo puntualmente. Antes, digamos, vamos a echar pola, ¿sí o no? Uh-huh. Si bien antes se daba una echada de pola, digamos, en discotecas y eso, también había una reunión digamos, alrededor de la palabra. No en la discoteca, sino me refiero, por ejemplo, a tomar en una tienda. Donde ese tomar en una tienda había como esa transmisión de ciertas costumbres y ciertas cosas que ya pienso yo no sean, porque está enfocado a ir a ciertos lugares top. ¿Será? No sean alcohólicos, sí, eso es lo único que les pido, no se metan en eso. Pero pues sí, obviamente, o sea, por lo menos en la cuestión de Boyacá,
toda la tradición oral en la sociedad, más que todo entre hombres, porque si se dan cuenta las mujeres hasta hace muy poco tienen una real participación entre esos espacios de ocio donde sean tratadas realmente como iguales, ¿sí? Pues se da, ¿no? Se da de esa manera como lo dijiste y como está, pero siento que también, o sea, en este momento no se me ocurren otras formas de ocio, porque eso fue lo que yo también vi a lo largo de toda mi vida, de cómo la tradición oral se forja a través de una cerveza charlada, o de un guarapo charlado, ¿sí? Uh-huh. ¿Sí? Pero valdría la pena buscar otras formas en las que se fomenta la tradición oral, ¿sí? También hay que tener en cuenta que, digamos, en las casas de antes y en las familias de antes, pues todo era como dirigido por las mamás, ¿no? O sea, por las mamás que después eran abuelas y que después eran bisabuelas, y ellas también se encargaban de transmitir eso, ¿no? La administradora de Loicos. Exacto. Entonces, pues también, o sea, siempre que vean una forma tradicional de hacer algo, busquen una forma subversiva. Busquen una forma subversiva de ver eso, o traten de doblar y desdoblar el tema. Siempre va a haber otras formas de contar estas historias, y en este caso pues también quiero resaltar mucho la labor de las mujeres como dueñas de la casa, como administradoras de la casa y como líderes familiares. Eso se presenta mucho aquí en Boyacá, sí, como para tener también esa alternativa de cómo contar las historias y eso. Sí, es que también tiene que ver mucho con la artesanía y el hecho de estar ligado a un trabajo manual. ¿Por qué digo esto? Porque muchas de las historias o explicaciones, digamos, de mi hábitat se dieron alrededor de un uso con una papa y hilando, donde mi abuela me contaban cosas. Y eso estaba ligado a las comadres ahí todas lo que tú decías, así como en el Oikos, así en el hogar, desarrollando este trabajo manual, bien fuera de parte de la madre o del padre. El hecho es que estaba el trabajo manual ligado a esa palabra y a la transmisión de unos sucesos, unas oralidades, una cultura y una identidad, por lo tanto. Pues gracias a eso, a esa labor de transmisión oral y todas esas cosas, es que nosotros tenemos nuestra identidad, pero parece como si nos la hubieran regalado y nunca ni siquiera la hubiéramos destapado. Precisamente por las razones que di anteriormente, ¿sí? A lo que nosotros queremos invitar con estos viajes es que ustedes abran ese paquetico de identidad que les regalaron sus abuelos y se lo pongan. Sí, es que, bueno, ya parezco disco rayano, pero para tener una identidad o un reconocimiento de nosotros, necesitamos también el de la otra edad. Sí, pero también tengan en cuenta que ustedes, al conocer su territorio, lo pueden defender, ¿sí? Hay muchas de estas, o sea, no digo como de los lugares donde fuimos, pero sí ustedes saben que hay muchas partes del país, o sea, muchos escenarios naturales del país que están amenazados precisamente por el sistema que nos azota diariamente. Y pues es muy poca la gente que se para a defender estos escenarios naturales, porque también es muy poca la gente que se siente identificada, que se siente representada por esos lugares. Y entonces si no le damos un valor, o que entiende también eso, si no le damos un valor a estos escenarios, no le damos la relevancia que es, o sea, opino yo, desde la tradición no nos podemos apropiar de un espacio y por ende no podemos luchar por él. Entonces, pues por eso también nosotros les decimos que empiecen por el departamento donde viven, ¿sí? Comenzando, o sea, el municipio, el municipio sí, el o sea, barrio, ciudad, del barrio, o sea, abarquen espacios de una manera escalonada y luego recórranlo como si fueran el patio de su casa.
y Y así entienden van el a entender. significado que cada cosa tenga. Y si no lo tiene, pues tratar de dárselo. Bueno, listo, ya se acabó el regaño, ok. Vamos a continuar con el viaje. Después de salir de Santa Sofía y caminar mediodía, más o menos. Sí, más o menos. Pero eh, turisteando, no fue que hubiéramos estado, mejor dicho, al trote. No, estuvimos caminando mirando, como una pausamos, persona que camina normal. ¿Sí? mirando. Estuvimos, bueno, paramos en la mitad del camino, que fueron las ruinas de Monquira. Ujú. Ahí fue donde vimos, mire esa rata tan habían, aquí, bueno, bueno, aquí hay un paréntesis. Sonaban el pasto y La hierba hierba. que está al lado de las carreteras. Y pues tú decías, no, es que son pájaros, ¿cómo se llaman? Los Los copetones que Están revuelcan en el escarbando. piso. Cero ¿Copetones? copetón. Como la chinchilla que me mordió. Una rata. Una rata. Yo creo que esa rata nos podría atracar perfectamente. Sí, yo creo que tenía un peaje y todo. No, y ya hubiera sido Era había harta. cosecha. Habían varias porque sonaban en diferentes lados. Como, bueno, habían varias. Bueno, sí, era eso. Ya no nos vamos a desenfocar, se los prometemos. La cuestión es que fuimos hasta las ruinas de Moquira. Eso lo encontraste tú en el Google Maps. Yo no sabía nada de que Ninguno eso existía. sabía. De hecho es un lugar muy poco conocido, ¿sí? La cuestión es que son unas ruinas de una iglesia, ¿sí? Donde fue, bueno, fue como la idea de la Villa de Leyva primigenia, pero decidieron que no y la movieron como 1 o 2 kilómetros a donde está Villa de Leyva actualmente. Sí, la movieron. No sabemos la exactitud, pero sí fue movida más o menos de 2 a 4 kilómetros, 5 kilómetros. Dijeron por como que exagerar. no, aquí no. Bueno, según... Bueno, pero es que también hay que ver algo. Bueno, ¿qué ibas a decir? Es que lo que pasa es que ese lugar no es como que uno entra y está así como cualquier monumento o algo así. A mí eso se me hizo muy curioso. Son unas ruinas supremamente importantes y las custodia un colegio de primaria en la mitad de la carretera y el lugar está sin podar, hay muchos mosquitos. Y las profesoras pues como que no tienen, tienen un conocimiento, pero creo que es un conocimiento un poco superficial sobre el asunto, ¿sí? Uh-huh. Lo que ellas nos decían es que... Pero que eran nuevas también. Bueno, también. Lo que ellas nos decían era que trasladaron como tal eso porque pues la iglesia que estaba ahí, la iglesia de Monquira, estaba construida sobre un santuario indígena, entonces ella nos contó que sacrificaban niños y todo eso. Pero entonces si ustedes quieren deshacerse de esas mentiritas piadosas contadas por los historiadores mediocres, lean buena historia, lean buena antropología, ¿sí? Porque no está como tan comprobado que los muiscas hicieran esa clase de cosas. Pero ustedes saben que todo lo que no es de Dios es del diablo. Entonces, lean, ¿sí? Bueno, algo aquí... ya que lo mencionaste, es, bueno, el porqué de esta iglesia, ¿no? O sea, llega ahí donde era un santuario de la comunidad que habitaba. Bueno, eso es muy común, ¿no? Eso es muy común en la colonia, pues, obviamente. ¿Aquí también, no te acuerdas? Allá, arribita. Ustedes lo saben perfectamente. Bueno, espero que sí, ¿no? Si no, se lo contamos. Lo que pasa es que la colonia lo que hizo fue, pues, obviamente imponer el cristianismo, ¿no? Sobre cualquier otra cosa. Porque esa era su forma de, entre comillas, salvar a la gente. Y pues, de lo que yo tengo entendido, aquí en Boyacá se pusieron iglesias encima de los santuarios indígenas que habían, encima de sus lugares rituales. Uh-huh. Bueno, ¿y esto produce un sincretismo? Nelson Mandela, ¿o no? En algunos casos sí, porque pues ustedes tengan en cuenta que pues no se pudieron deshacer automáticamente de todos los indígenas, entonces empezaron a tomarlos como, entre comillas, trabajadores, porque eso era una esclavitud. Y pues lo que hacían era prohibirles sus creencias, ¿sí?
prohibirle su forma de vestir, su lenguaje, sus creencias como tal, y lo que hacen los indígenas es pues seguir haciendo como sus cosas, pero de una forma disimulada para no obtener ningún castigo. Y de ahí nacen los sincretismos. Ok. Pues esta vez lo hicimos un poquito largo, no alcanzamos a contar todo lo que pasó, o no sé, porque igual nos quedamos a mitad de camino porque nos volvimos dos personas supremamente conceptuales. Que, bueno, pero igualmente podemos seguir. Sí, claro. Sí. Bueno, la cuestión es que llegamos a Villa de Leyva. Aquí nos pasó algo muy raro. Seguimos caminando y nos encontramos con una trocha que hace que uno llegue a Villa de Leyva más rápido y sin dar tantas vueltas. Subimos, era mediodía, estaba haciendo un sol espantoso, y entonces nos sobrepasó un carro en la destapada. Nosotros salimos a la carretera después normal. Ese carro pues es un extranjero y nos dice que si necesitamos ir a algún lado, y nosotros pues le dijimos que sí, que pues hasta Villa de Leyva normal. Él nos dice que bueno, que acomodemos nuestras maletas en un carro. Era un carro pues relativamente pequeño, y nos dice que él iba con otro pasajero. Bueno, nos subimos normal. El pasajero es una persona ya grande, ¿sí? Sí. Me pondría como unos 70 y póngale años. Yo creo que la cuota mínima unos 80. Sí, pero pues era una persona muy, muy habladora y muy alegre, ¿sí? Sí, estaba muy vivas también. Y entonces nos fuimos hablando con él todo, o sea, hasta Villa de Leyva, tanto así que nos íbamos a bajar en Pozos Azules y se nos pasó por estar hablando con el señor. Y bueno, nos dejaron en un punto de Villa de Leyva. El señor se bajó, nos despedimos gentilmente y agradecimos porque nos llevaran. Nos fuimos a buscar almuerzo, pasamos por la plaza de Villa de Leyva y nos lo encontramos otra vez al señor que les digo. Nos saludamos gentilmente, nos reímos por volvernos a encontrar, y cada quien agarró su camino, ¿no? Sí, ¿en qué parte fue que no lo encontramos? Casi enfrente de la iglesia. Sí, no, o sea, sí me acuerdo, pero no el punto Fue exacto. pasando la iglesia. O sea, íbamos por toda la de la iglesia, la pasamos y bueno, nos encontramos, nos saludamos. Bueno, nosotros almorzamos y tomamos la decisión de ese mismo día irnos para Sutamarchán, que era como nuestro otro pueblito de destino. Ahí sí ya decidimos agarrar transporte porque ya los pies no nos daban. Llevábamos caminando desde las 7 de la mañana, más o menos, 7, 8. Sí, como desde las 8. Como desde las 8. Y también que echamos harto en el centro del pueblo, mirando por allá. Caminamos mucho y pues la verdad es que el sol de enero sí lo tiende a desgastar a uno. O sea, es un poco Sí, fuerte, está. pero es más que todo como porque uno va con las maletas y eso, pero también sí, esas cosas sí. Bueno, nos fuimos para Sutamarchán, llegamos allá, buscamos un hotel allá, y eso que nos quedamos un buen rato en el parque porque estábamos haciendo unas llamadas y todo eso. Y bueno, buscamos hotel allá, descargamos nuestras cosas y salimos. No, ahí todavía estábamos con la maleta. Fue después de ir a la droguería, porque íbamos a retirar. Y acá es donde pasa lo curioso del asunto. El señor que nos encontramos en el carro, el de Villa de Leyva, ¡pum! Estaba allá Estaba en Sutamarchán, sentado en la esquina del parque. Sí, lo raro es que, pues, la única vez que nos lo encontramos con alguien fue en el carro. De resto estaba solo. Bueno, y no hemos hablado de la apariencia del señor. Era un señor de bigote blanco como la nieve. Blanco. Tenía una corbata. Tenía una camisa formal. Uñas largas. En la mano derecha, en el dedo anular, este es el anular, ¿no? Uh-huh. En el dedo anular tenía un anillo. Un sombrero. Pantalón de drill. Y un prendedor con una esmeralda En la corbata. Uh-huh. Y tenía un bastón. Nosotros lo vimos muy normal, lo volvimos a saludar. Nos pareció una coincidencia, pero fue algo raro. Dijimos como, bueno, ¿este señor qué? Seguimos con nuestras cosas, ese día pasó normal, nos quedamos en el hotel. Y al día siguiente salimos pues temprano a desayunar. No tan temprano, realmente. Necesitamos descansar.
Pero salimos a desayunar y nos fuimos a caminar para los Pozos Azules de Sutamarchán, que queda aproximadamente como unos 4 kilómetros del pueblo, pero por una vuelta toda boba que toca dar. Entonces fuimos, o sea, caminamos por la destapada, no seguir mucho, no mentira, si confían en el Google Maps, nosotros nos perdimos fue por necios. Bueno, sí, un poco. Sí, o sea, sigan por la destapada y les bota una entradita y ya ustedes, bueno, entran por ahí, es un terreno, pues no es muy difícil de caminar tampoco, pero sí toca tener cuidado porque pues es un ambiente casi desértico, entonces tiene mucha planta como con pullas y eso. Uh-huh. ¿Sí? Llegamos allá, es un lugar muy bonito, está como solito. Sí. Y tiene, o sea, sí, efectivamente son pozos y son azules. Y no cobran. Lo bueno, no cobran. Lo otro que es mejor, uno se puede bañar allá. Con lo que no nos esperábamos es que el agua está congelada. Sí, estaba fría. Heladísima. Bueno, es que también el clima, pues estaba haciendo harto sol y como no estaba caliente afuera. Y el agua pues estaba a otra temperatura, no nos animó mucho. Pero al final nos metimos a bañar. Sí. Métanse un bañito, eso les refresca la vida. Y aprendan es otra cosa, otro paréntesis que quiero hacer, aprendan a perder miedos en los viajes. Yo soy una persona a la que le da miedo todo. Pero pues viajar me ha hecho como abrirme un poco la mente en cuanto a mis capacidades y todas esas cosas. ¿Sí? Entonces, pues yo le tenía pavor al agua fría. El agua fría y yo, pero pues me pude meter y fue muy bonito. O sea, uno de la naturaleza solo trae realmente experiencias bonitas. Bueno, cuando no es de pronto un terremoto, un tsunami. Sí, cuando la naturaleza está tranquila. Sí. Bueno, hicimos todo eso y nos devolvimos. Nos devolvimos por el mismo camino, veníamos ya descansaditos. Eran como las 3 de la tarde pasadas. Sí, más o menos. Más o menos. Uh-huh. Casi en la mitad del camino, yo creo que un poquito más para allá, ya para salir a la vía principal. Adivinen a quién nos encontramos. Efectivamente. Al Señor. Otra vez. Estábamos completamente solos y el Señor venía caminando pacientemente, como si no se le diera nada. Y nos saludó otra vez y nos reímos otra vez por la coincidencia. Y yo le pregunté que para dónde iba. Y él dijo que para una tienda. Y entonces empezamos ahí a hablar, que no sé qué, que sí. Que sí, que nos estábamos persiguiendo. Que si nos estábamos persiguiendo o qué, que no sé qué. El Señor salió como con sus dichos y sus cosas ahí. Y entonces... Sí, porque eso era lo otro curioso del Señor, ¿no? Ese Señor tenía mucho dicho. Mucho albur. Mucho albur, sí. Albur, dijo León de Grey. Pero sí, o sea, tenía mucho dicho y la forma en que les decía era una manera muy jocosa. Era alguien muy amable. También tú le preguntaste como que de dónde era y sí. el país dice de todas partes y nosotros no puede ser. Y entonces que sí, que iba para una tienda, que no sé qué, que le alegraba mucho vernos, que pues, nosotros también, que ojalá nos encontráramos en otra oportunidad, que no sé qué, me dio la mano de una forma un poco extraña. O sea, no extraña que invadiera mi integridad ni de ninguna manera, sino extraña porque la gente no suele dar la mano así, ¿sí? Y nos fuimos pensando como, ¿este señor qué? Sí, bueno, yo ya le había dado la mano a él en el parque, ¿no? Y pues la mano era... No sé, es que no sé cómo explicarlo. Era una mano diferente, por decirlo así. Pues, primero, diferente a la mía, porque mi mano es llena de callos, ¿no? Cicatrices y de todo. Pero la mano de este señor era, puedo describirlo como una mano gentil, muy gentil. Sí, y cuando le toqué, o sea, cuando le di la mano la última vez, fue eso, me dio como curiosidad, como risa lo curioso del asunto. Es que no sé cómo explicarlo, pero sí se sentía como la gentileza, como no sé si se puede sentir la gentileza como tal, pero sí era algo diferente, algo raro, no sé. Nosotros avanzamos nuestro camino como si, no sé, o sea, pensando cosas raras. Yo le estaba diciendo, este señor no existe. Ese señor no existe, porque no puede estar detrás de nosotros en tan poco tiempo. Y nos fuimos dudando de eso y pensando en eso, le preguntamos a la muchacha del restaurante donde almorzamos en la carretera. Y ella nos dijo que efectivamente había como 1 o 2 señores que estaban por ahí siempre,
rondando entre Sutamarchán y Villa de Leyva y así. Pero ninguno coincidía con la descripción que leímos. Exacto. O sea, era como, más como... ahí no sé, no sé cómo decirlo siquiera. O sea, pero sí, o sea, no nos dio con la descripción del señor. Pues nosotros despedimos nuestro viaje con un almuerzo tradicional y trancadito, como tiene que ser. Uh-huh. Y pues partimos para donde vivimos otra vez. Y seguimos pensando en eso, ¿no? La verdad, cuando llegué acá le contamos a mis papás. Y mi papá... lo otro, ¿no? Tenía una camiseta. Bueno, tenía una marquilla en la camiseta, como un prendedor, no sé, un prendedor, yo no lo vi, tú fuiste la que lo vio. Sí. Que era de una ruta que no cruza por aquí no cruza por aquí. Que no cruza por aquí, o sea, era de la empresa de la Macarena. Eso no tiene sentido con que el señor viva por acá porque pues ¿de dónde va a conseguir una camiseta de esa empresa? ¿Sí? O sea, una camisa de esa empresa, no sé, no da lugar. La cuestión es que nosotros acá le contamos a mis papás lo que sucedía. Efectivamente, mis papás dijeron que ese señor a lo mejor no existía. Que probablemente, o sea, mi mamá lo asoció mucho con los santos porque mi mamá es muy creyente a la iglesia católica. Lo asoció específicamente con San Miguel Arcángel, que supuestamente es el que uno lo cuida en todas partes. Bueno, eso me ha dicho mi mamá, ¿sí? Y pues mi papá también dice lo mismo, que no es como una persona real, o sea, era más bien una entidad como que nos cuidaba. Queremos quedarnos con eso, porque realmente la experiencia fue muy diferente a encontrarse a alguien así de seguido. Normalmente uno sentiría cierta desconfianza, bueno, más en eso, que yo soy resabia desde... Uno se sentiría como acosado. Pero realmente con ese sueño no se sintió nada así, de hecho se sintió como si nos conociéramos de hace resto, sí. Y pues eso fue lo más raro que nos pasó. Sí, fue algo muy extraño. Pero lo que tú dices, no era algo así como si se sintiera una persecución o qué sé yo, una sensación incómoda, sino todo lo contrario, era como alguien que ya conoces de un buen tiempo. Sí. Y... o sea, es que sí, y todas esas experiencias... Si fuera algo sobrenatural e inexplicable, sería una entidad, un espíritu chocarrero. No mentiras, pero sí... sí hay algo curioso en el asunto. A mí lo que me causa curiosidad es el desplazamiento del Señor. O sea, nosotros estamos en nuestros plenos 15. Jocosamente hablando. Exacto. O sea, y yo considero que voleo quien va rápido, o sea, bien, a un buen ritmo. Y el Señor llegaba a distancias más rápido que nosotros. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? O sea, no sé, hay cosas que y a pie, o sea, bueno, no sé. Habían cosas que nos dejaron pensando. Fue extraño, fue... La cuestión es que, digamos, toda esta clase de experiencias y conocer la gente de la carretera, para mí fue algo muy gratificante. Y es algo que a mí también me impulsa a seguir viajando. Como se los dije en la grabación anterior, este es mi primer viaje de esta manera. Pude descubrir muchísimas cosas en la gente. Me sentí como de una forma, no sé, más vinculada a la sociedad en la que vivo. También eso como que fortalece mucho el sentido de independencia de alguna manera, porque pues igual eres tú lejos de tu casa, viviendo, ¿sí? ¿Qué podría decirles yo como la administración manera y el desarrollo de conflictos también es muy importante, cómo se desarrolla y cómo uno pilotea ciertas situaciones fuera de su zona de confort. Sí, pues sí, todo eso tiene que ver con el sentido de independencia y con saber cómo enfrentar las situaciones difíciles, ¿sí? En este momento pues yo lo único que puedo decir es que estoy muy agradecida con ese viaje, que estoy agradecida conmigo misma y con la persona con la que fui, porque fue una gran experiencia. Y ya, solo puedo decir que voy a seguir viajando hasta donde me den los pies, que muy pronto este podcast no va a ser de aquí nomás, sino tal vez va a ser de... vamos a ir a pata de aquí a Argentina o algo así. Y vamos a poderle traer mucho más conocimiento, tal vez mucho más elaborado, tal vez
un poquito más introspectivo, porque pues también la experiencia es la que va forjando ese conocimiento y todas estas cosas. Despidámonos ya que tengo sueño. Bueno, adiós. Como siempre, no olviden tomar agüita, mucha agüita. Y comer bien. No sé, ve, tú y hacer tienes, no, ejercicio. espérate, tú tienes algo que decir con respecto al viaje, como que adiós. Yo no puedo Ay. ser la parte reflexiva de este podcast. Ay. Digamos que viajar o una experiencia donde involucre estar lejos de una zona de confort, siempre, o bueno, hay que apuntarle a que nos deje un aprendizaje, ¿no? Pero sentir ese aprendizaje de una manera diferente en cada momento es algo muy importante. Sí. O sea, como tú decías, cada experiencia es diferente. Y elaborar nuestros conocimientos a partir de eso es algo que cada uno va a entender. La introspección que nos genere simplemente se da para nuestro diario vivir. El hecho de saber relacionarse con una persona, por ejemplo, o de qué hacer en caso de. Es algo muy, no sé. Ya. Es que no quiero alargarme tanto. Quiero dejarlo así con visiones más amplias. Bueno, sí. Sí, porque La cuestión de todo esto, no se les olvide, viajen y vivan y manejen ustedes su propia conciencia. No se dejen llenar de miedos, afronten sus miedos, vivan como si nunca se fueran a morir. ¿Sí? no. Sí. Vivan como si nunca se fueran a morir, porque si viven como si fuera el último día de su vida, van a estar con ansiedad diciendo, ay, me voy a morir. ¿Sí? No. Entonces vivan. Es que lo que le da el sentido a algo es la muerte, precisamente. Esto se hablará en otro podcast. No, ahí. Esto se hablará en otro podcast. Ok. Vamos a tener otro podcast sobre temas más profundos e introspectivos, porque yo creo que ya nos escucharon lo suficiente. Antes, si se quedaron hasta acá, son unos berracos. Sí. Ya de verdad, ahora sí vamos a despedirnos. Nos despedimos más que circo pobre, sí. ¿Somos un circo pobre? No sabemos. Entonces, descansen, duerman sus 8 horas, tomen agüita, sean buenas personas y quieran mucho a todo el mundo, ¿ok? Sí. Ombligo de luna. Un poquito así, ¿no? Sí. Uh-huh. Bueno. Chaitos. Chaitos.